Mi nombre es Alex Calle y soy director de Iscar Software Arquitectura, que es la empresa representante de SketchUp en España. Tenemos como invitado a Jesús, que es arquitecto y también distribuidor de SketchUp. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Alex. Hay muchísima gente nueva en esta sesión. Vamos a ver los 10 trucos más útiles para SketchUp. Os dejo con Jesús. Jesús, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Voy a compartir la Sí, pantalla. te convierto en presentador. Perfecto. Bueno, pues nada, bienvenidos al webinar de los 10 trucos más útiles de SketchUp. Bueno, lo primero que hay que decir es que bueno, realmente cuando hablamos de trucos en SketchUp hablamos de operaciones que forman parte del propio del programa en sí, ¿vale? No esperéis una combinación mágica de teclas que nos ayude a realizar operaciones que no existen dentro del programa. Realmente son herramientas o opciones de herramientas o combinaciones de varias herramientas que nos ayudan a realizar operaciones principalmente más rápido, con mayor velocidad. Se pueden llamar trucos, es verdad, y hay algunos seguramente que están más a la vista dentro del propio programa y otros que otras opciones, otras herramientas que a lo mejor están un poquito más escondidas, ¿no? Bueno, pues es un poquito esa la presentación. Espero que sea de vuestro interés y vamos a empezar. Tengo por aquí preparado un PDF en el que está un poco la explicación de cada uno de los trucos que vamos a ver. Y este PDF os lo dejaremos junto con los archivos que utilicen en la presentación para que las personas que hayan seguido el vídeo o que lo vayan a seguir en el futuro pues puedan estar un poquito más metidos en el webinar, ¿vale? Entonces, pues bueno, sin más, vamos a comenzar. El orden de los trucos no es una cuestión de importancia, simplemente son operaciones, bueno, han surgido así y así está. Hay cierto control en el orden, pero no es por una cuestión de importancia, ¿eh? El primero que veis ahí que tenemos es la escala con referencia, ¿no? Y como veis dice, usando la herramienta medir podemos escalar nuestro modelo en general o una entidad en particular en base a una dimensión conocida. Bueno, dentro de SketchUp es muy habitual cuando tenemos que realizar algún trabajo pues tener una imagen de referencia para levantar nuestro modelo en 3D. Siempre procedemos a archivo, a importar esa imagen, seleccionando el tipo de imagen dentro de la ventana de apertura del archivo, con la opción de imagen, ¿vale? Entonces nosotros simplemente seleccionamos la imagen, importamos y situamos la imagen en cuestión. Bueno, en este caso es una plantita, como veis, de una vivienda. El problema que tenemos siempre en esta situación es que, claro, al situar la imagen como base para levantar nuestro modelo en 3D en SketchUp, pues no sabemos bien la escala, ¿vale? En este caso tenemos unas acotas, que son las que nos define en este plano esas dimensiones, y la clave o el truco está precisamente en utilizar la herramienta medir para conseguir que esa imagen esté perfectamente escalada y levantar el modelo pues con unas dimensiones mucho más aproximadas a la realidad, ¿vale? Siempre que partamos de una imagen va a ser una aproximación a la realidad, pero podemos hacerlo perfectamente. ¿El truco dónde está? Pues precisamente está en dibujar una línea. Por ejemplo, ahí veis que tenemos una cota de 4.960. Hacemos una línea aproximadamente en esa dirección hasta ese otro punto. Esa línea tiene que medir 4,96 metros, según lo que nos dice el plano. Si la seleccionamos en la ventana de información de la entidad, como veis, nos dice que la longitud es 13,26 metros, ¿vale? Bueno, pues el truco es con la herramienta medir. Hacemos un clic en un punto, otro clic en otro punto y a continuación, sin realizar otra operación, le decimos que eso mide 4,96. En el cuadro de control de valores, abajo a la derecha en mi pantalla veis, pone longitud 4,96, lo que yo he escrito, pulso intro y el programa me dice si quiero cambiar el tamaño del modelo. ¿Vale? Le digo que sí y entonces lo que he conseguido es que esa imagen esté perfectamente escalada en base a esa referencia. ¿Vale? La herramienta medir, que como sabéis se utiliza para medir
única y exclusivamente, bueno, pues realmente en SketchUp tiene esta opción de escalar con esa referencia. La podemos utilizar no solo en elementos en 2D, como es el caso de esta imagen, sino que en cualquier objeto que nosotros creemos podemos tener ese modelo ahí levantado y cualquiera de las dimensiones del objeto podemos escalarlo de esta forma. Si utilizo la herramienta medir, por ejemplo, para saber cuál es la dimensión de esa línea, haciendo el segundo clic, como veis, me dice que es 4,454 metros. Hago un clic y si yo quiero que esa línea tenga 3 metros, todo ese modelo en 3D se va a escalar en referencia a esa medida que yo estoy tomando. Escribo 3, pulso intro y el programa me dice si quiero cambiar el tamaño de modelo de nuevo. Le digo que sí. Claro, el problema que tenemos en este caso es que nuestra imagen también se ha escalado. ¿Vale? Para evitar eso, lo que hacemos es, voy a hacer control Z, para evitar eso, lo que hacemos es ese modelo que queremos escalar de forma individual, lo metemos dentro de un grupo. Creamos un grupo, botón derecho, crear un grupo, y ahora entramos dentro del modo edición del grupo y aquí dentro hacemos otra vez la operación. Con la herramienta medir, un clic, otro clic, nos dice que mide 4,45, escribimos 3 y pulsamos intro, y ahora ya no nos dice si queremos cambiar el tamaño del modelo, sino que nos dice si queremos cambiar el tamaño del grupo o componente activo en el que estamos. Le decimos que sí, y como veis, solo se escala ese objeto en esa proporción. Todas las medidas del objeto se escalan en base a la proporción que nosotros hemos establecido. ¿Vale? Es una operación, la escala con referencia, realmente útil en muchas ocasiones. El segundo truco, como veis, pues bueno, es una combinación de varias opciones, cortar, pegar en su sitio, rayos X y atajo de teclado, que son un poco una forma de trabajar dentro del SketchUp. Y precisamente esa forma de trabajo es el truco en sí mismo, ¿vale? Bueno, ahí tenéis una pequeña explicación. Vamos a ver un poco el elemento o el truco en cuestión. Tenemos por ahí un archivo preparado y ahí está. Una consulta muy habitual dentro de lo que es los cursos de formación de SketchUp, cuando uno empieza a trabajar con el programa, es cómo saco de un grupo, de un componente, cómo saco un objeto, ¿vale? Porque es muy habitual tener que hacer eso. ¿Por qué? Por ejemplo, imaginaos que estamos haciendo una vivienda en 3D o lo que sea, descargamos uno de la galería de 3D, si queremos, por ejemplo, utilizar una puerta y nos encontramos con un componente cuando descargamos el modelo que tiene varias puertas. Esa duda se plantea muchas veces, ¿no? Yo quiero usar una de esas puertas, pero realmente, si entro en el modo edición, yo tengo todas las puertas dentro de ese componente. Bueno, la opción de cortar es una opción conocida por todo el mundo del sistema operativo. En cualquier archivo de Word, de Excel, se puede cortar, también en el SketchUp, ¿vale? Simplemente tenemos que seleccionarlo, ir al menú edición y cortar o utilizar atajo de teclado del propio sistema operativo, que sería control X en este caso. Cortamos, eliminamos de ese componente o de ese grupo el elemento que queremos utilizar y ahora lo pegamos, ¿vale? Hacemos control V, lo vamos a edición, pegar. ¿Cuál es el problema de pegar directamente? En una aplicación como Word o como Excel no hay ningún problema porque lo pegamos y ya está. El problema de SketchUp es que trabajamos mucho con dimensiones, con distancias, con una referencia, con ejes, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos la opción una opción muy utilizada, que es edición pegar en su sitio. Pegar en su sitio es una operación fundamental dentro del trabajo con SketchUp y es, digamos, un pequeño truco que no es muy habitual en otros programas que no utilizan una referencia para pegar elementos. Como veis, yo tengo asignado un método abreviado, ahí mayúsculas Q, pero podéis acceder a edición, pegar en su sitio. Un poquito más adelante hablaremos de los atajos de teclado. Pegar en su sitio lo que hace es que ese elemento que yo había cortado nos lo pegue en la misma coordenada exactamente en la que estaba, pero en este caso fuera de lo que es el componente, ¿vale? Un caso práctico, por ejemplo, es en ese mueble que tenéis ahí.
Es un mueble, como veis, que hay es todo un conjunto de elementos, es un componente, dentro tiene pues multitud de objetos, de componentes a su vez. Si yo quiero trabajar con ese cajón, pues siempre tengo que hacer doble clic, entrar dentro del componente, ahora ese elemento moverlo. Tampoco es que sea muy laborioso, pero realmente si hago edición cortar, salgo del modo de edición y digo edición pegar en su sitio, es mucho más sencillo ahora pues trabajar con ese elemento. Ahorramos tiempo y ganamos siempre velocidad, que es un poco lo que se busca. Veíamos en el PDF que hablábamos también de los rayos X como otra parte de este truco, de esta forma de trabajo realmente. Bueno, los rayos X son una operación conocida dentro de lo que es el SketchUp, pero utilizado en cierto modo se convierte muchas veces en un truco. Los rayos X los tenéis dentro del menú Ver, estilo de cara y rayos X, también en la barra de opciones estilos, ¿vale? Pero el hecho de poder utilizar un método abreviado, yo como veis aquí en el estilo de cara tengo rayos X, tengo mayúsculas X asociado al atajo de teclado, bueno, pues es un poco donde está el truco. Por ejemplo, yo tengo ahí esa silla Barcelona que quiero introducir dentro de la estancia, pues para empezar a trabajar con el interior, ¿vale?, de la vivienda. Lo más habitual en este caso es seleccionar la silla, en este caso, y con la herramienta mover, desplazar la silla a su punto. ¿Cuál es el problema? El problema, como veis, es que en esa carpintería, en ese ventanal, yo tengo una cara o una serie de caras que es el vidrio. Es un vidrio transparente, pero como veis, el ratón detecta el vidrio y no me deja posicionar la silla en el sitio correcto. Es verdad que podría hacerlo con el eje y podría hacerlo con cuidado ahí, la silla estaría dentro del suelo, tendría que realizar más operaciones. ¿Cómo nos ayuda en este caso los rayos X? Pues muy sencillo. Vamos al menú Ver rayos X, lo activamos, como veis, vemos todas las aristas y ahora ya el programa deja de detectar lo que es el plano, detecta la arista y ya me permite situar el elemento en su sitio. Como veis, tengo la silla perfectamente situada en su sitio, simplemente con la operación de activar los rayos X. Si a eso conseguimos asignarle un atajo de teclado, yo tengo asignado, como digo, mayúsculas X, pues como veis, activo y desactivo los rayos X. También es muy útil, por ejemplo, con la opción de escalar. Yo tengo aquí pues esta especie de macetero, tengo aquí una escalerita y un muro, entonces quiero escalar mi elemento hasta la escalera, ¿vale? Activo la herramienta escala, tengo los distintos puntos de control de lo que es la escala y el problema es que en muchas ocasiones no vemos los puntos de control para tirar. Yo realmente lo que quiero hacer es estirar desde este punto. Podría haber orbitado, pero en muchas ocasiones entenderéis que con la órbita no nos sirve para seleccionar el punto. Hay un pequeño mini truco que se mete aquí en este momento, realmente, que es situar el ratón encima del punto opuesto que yo quiero utilizar y ahí veis cómo me muestra en el otro lateral el otro punto de control de la escala, entonces puedo llevar el ratón. En este caso es sencillo. Si me cuesta mucho porque el objeto está dentro de otro elemento y no lo veo correctamente, activo los rayos X y además de ver todas las aristas, lo que veo también son los puntos con total nitidez. Así que puedo directamente tirar y llegar y escalar la pieza como quiera. Vale, es una operación que, de nuevo, en combinación con las anteriores, cortar, pegar en su sitio, rayos X, nos ayuda mucho a ganar en velocidad. Vale. Respecto al tema de los atajos de teclado, que ya habéis visto que he hablado un poquito, bueno, ya os digo que es el último de los 10 trucos, son los atajos de teclado. Vale, los atajos de teclado sabéis que los tenéis en el menú Ventana, Preferencias y Métodos abreviados, atajos de teclado, métodos abreviados, y ahí tenéis la posibilidad de asignar el método abreviado que queráis. Hay una pequeña diferencia para los usuarios de Mac en esta ventana, pero básicamente es lo mismo. Es buscar la función a través del filtro, asignarle un método abreviado, el método abreviado que queráis, y aceptar. Luego, un poquito más adelante, hablaremos de alguna opción añadida y de unos PDFs que os dejamos también con los atajos de teclado más típicos. Vale. Bien, eso respecto a cortar, pegar en su sitio, rayos X, etcétera.
El tercero es dimensiones exactas con la herramienta escala. Este realmente es una operación que vamos a realizar con la herramienta escala que realmente es una forma de trabajo muy potente dentro de SketchUp y no es muy conocida. Es un truco, vamos a llamarle así, bastante útil a la hora de modelar en 3D. Vamos a abrir el archivo que tenemos de ejemplo. Ahí tenemos, vamos a abrir eso por ahí. Y bueno, ahí tenemos, como veis, un componente. Como hemos visto en los anteriores, en el anterior truco, en el primero en concreto, yo podría escalar este cubo que tiene unas dimensiones de 1 por 1, ahí tenemos ese elemento. Podría escalarlo con, por ejemplo, la herramienta medir, ¿vale? Hacer una escala proporcional. Yo podría venir aquí y decirle, oye, mira, yo quiero que esto, en vez de 1 metro, mida 0,3. Vale, perfecto, ningún problema. La cuestión es que esa escala, con la herramienta medir, que veíamos antes, es una escala proporcional. Está bien en muchas ocasiones, pero si queremos que este elemento no tenga una forma proporcional en todos sus lados, no tenga las mismas dimensiones, pues evidentemente podemos utilizar el truco de usar la herramienta escala para darle las dimensiones que nosotros queramos. Os preguntaréis cómo. Bueno, los que no lo sepáis, con la herramienta escala ya sabéis que podemos escalar en cualquier dirección del elemento, pero si os fijáis en el cuadro de control de valores, abajo a la derecha, no hay una dimensión, es un factor de escala. El factor de escala, entonces, lo que me está haciendo es escalando, lógicamente, la pieza con ese factor de escala. Si pongo por 2, pues estoy haciendo la pieza el doble. Pero puedo conseguir, como digo, que esa pieza tenga unas dimensiones en concreto. Si yo quiero que esta pieza mida 0,3 en esta dimensión, lo que tengo que hacer es utilizar en el cuadro de control de valores, escribir la dimensión que quiero, 0,3, pero seguida de la abreviatura de la unidad que quiero utilizar como medida. En este caso, metros, pues escribo la M y entonces le digo pulso intro. Lo que hace el programa automáticamente es escalarme ese elemento a que mida 0,3 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que partiendo de cualquier objeto, como este caso, de este componente, yo puedo realizar rápidamente un elemento de 10 metros, un elemento dándole la dimensión de 3 metros de altura, y ahora con aquel elemento puedo copiarlo y puedo hacer unos huecos para la ventana. Por ejemplo, en este caso le voy a decir que mida 2 metros, 2M, que mida en altura 1,2 metros y aquí le vamos a dar una dimensión un poco a ojo. Si eso lo movemos, por ejemplo, ahí, lo ponemos arriba, 1 metro, y lo copiamos ahí para hacer los huecos de las ventanas. Realmente esta herramienta escala en combinación con otras opciones, por ejemplo los sólidos, nos permite, como digo, ganar mucha velocidad. Yo tengo un sólido, sustraigo del bloque principal y tengo el hueco, otro sólido, sustraigo del bloque principal y tengo un hueco. ¿Vale? Ese elemento que yo tengo ahí ahora lo puedo dimensionar con la propia herramienta escala. Le digo que tenga 0,03 metros y ahora le digo aquí que tenga pues 0,33 metros y hago un alféizar, ¿no? Tengo ahí mi pieza, ese elemento lo puedo situar ahí y lo puedo copiar ahí y vamos a construir esa ventana. Puedo utilizar este mismo elemento para dimensionar la pieza como yo quiera, por ejemplo, 0,05 metros y ahora en este caso 0,05 metros, ¿vale? Tengo ese pequeño elemento que va a ser mi carpintería, lo puedo poner ahí, por ejemplo, escalo con la herramienta escala, ahora ya, digamos, utilizando la referencia del modelo, en ese caso tiro el elemento hasta ahí, ahora con la herramienta giro lo copio, ¿vale? A 90 grados y con la herramienta escala, vamos a moverlo hasta ahí, con la herramienta escala escalamos de nuevo, veis que todo va por parte de la escala, desde el punto medio hasta ahí, lo copio de nuevo hasta ahí. Fijaos que todo parte de un paralelepípedo principal, ¿eh? No hay absolutamente, o básicamente no hay otro elemento. Tengo la carpintería, selecciono todos los elementos,
puedo quitar el alféizar y todos esos sólidos que yo tengo ahí, al ser sólidos, puedo trabajar con la herramienta, puedo pulsar en el primero de los iconos, que es el revestimiento, y no deja de ser otro truco, realmente, ¿no? El revestimiento, pues, lo que hace es eliminar toda la geometría y conseguir un sólido único. Para hacer el vidrio, por ejemplo, de esa carpintería, un rectángulo, podría utilizar el sólido original para darle las dimensiones, escalo la dimensión y ahora, pues, con la herramienta escala creo un componente y lo escalo. Puedo hacer un escalado en esta dirección, pero si pulso la tecla control, ya sabéis que la herramienta escala desde el centro, hago un clic y le digo que ahora que mida 0,01 metros, es decir, un centímetro de espesor. Al escalar desde el centro me lo hace en el punto medio, tengo ese elemento ahí creado, selecciono todos los elementos de la carpintería y los dos vidrios, vuelvo a utilizar el edición cortar, edito el componente original, edición pegar en su sitio. Y a partir de ahí pues tengo y voy componiendo las escaleras. La combinación de componentes con sólidos, cortar, pegar, escala, etcétera, como veis, es toda una forma de trabajo que no deja de ser todo un truco en general. Vale. Bien, eso en cuanto a la dimensión de herramienta con la herramienta escala, ¿no? Y las dimensiones en concreto. El siguiente truco es realmente útil y sobre todo, más que útil, es muy, muy rápido. Usar como textura y hacer textura única. Vamos a abrir el archivo, usar como textura, ¿vale? Tengo ahí ese archivo de esa cocina, ¿vale? En el que pues hay que poner una serie de texturas. Si me voy a la carpeta del webinar, pues tengo ahí varias texturas, ¿vale? Para crear una textura que nosotros no tengamos dentro de SketchUp, sabéis que dentro de la ventana de materiales tenéis multitud de texturas que podéis utilizar para aplicar en vuestros modelos. Bueno, pero realmente una operación es... ahí se puede crear una textura nueva, ¿vale? Para crear esa textura sabéis que tenemos que ir al menú Archivo, Importar, seleccionar el tipo de imagen que queremos importar. En este caso, pues vamos a importar, por ejemplo, ese mosaico y darle a textura. Vale, esto sería el proceso, digamos, académico de hacerlo. Archivo, importar, seleccionar la imagen, textura, no confundirnos en imagen o textura o nueva fotografía adaptada, sino textura, que es lo que queremos hacer. Realmente es un proceso que puede costar un poquito, ¿vale? Cuesta algo de tiempo. Podemos evitar tener que hacer toda esta operación si sencillamente desde el propio explorador de archivos arrastramos la imagen a nuestro SketchUp. Al arrastrar la imagen, SketchUp lo que hace es meterla como una imagen con una textura pegada, pero es una imagen. Lo que podemos hacer es botón derecho sobre esa imagen y veis que aparece una opción que dice usar como material. ¿Vale? Lo que nos está diciendo el SketchUp en este caso, y simplemente con un clic, es que podemos seleccionar esa textura y convertirla en un material. Hago un clic, me voy a ir al icono de la casita para mostrar todas las texturas que hay en el modelo, botón derecho, usar como material. Y como veis, aparece ahí mi textura nueva. ¿Vale? Esa textura tiene unas dimensiones, vamos a darle, por ejemplo, 0,5 metros. ¿Vale? Esta imagen que tiene la textura la podemos eliminar porque simplemente es una imagen y la textura ya la tenemos creada, ¿vale? Nos vamos dentro de ese elemento, doble clic y pegamos la textura en su sitio. Bien, en combinación con esto podemos utilizar también la opción de crear una textura, por ejemplo, con ese vinilo para conseguir un efecto pues parecido a este, ¿no? En una cocina, independientemente de que sea mejor o peor. Arrastramos la imagen de nuevo, botón derecho usamos como material, aparece el material en el cuadro, en la ventana de materiales, seleccionamos y aplicamos, por ejemplo, ahí. ¿Cuál es el problema de este elemento? El problema es que esa textura es muy grande. Voy a hacerlo un poquito más pequeña, edición, voy a ponerla de 1 metro, por ejemplo, ahí. Y como veis, o más pequeña incluso, 0,5, ahí tengo la textura. Vale. El problema, lógicamente, como veis, la imagen original
es que, claro, lógica, esta imagen tiene pues toda una parte blanca por ahí arriba que no me sirve como textura, porque yo lo que quiero son los azulejos. Bueno, pues la segunda parte de este truco está precisamente en esa textura que yo apliqué, seleccionar una zona de la textura creando una cara independiente. Por ejemplo, haciendo un clic ahí, haciendo un cuadrado, vamos hasta ahí y seleccionamos ese cuadrado. Como veis, yo tengo una cara por fuera y ahora tengo una cara por dentro. Al seleccionar parte de esa textura que está aplicada en esa cara, si hago ahora botón derecho, me aparece una opción abajo de todo que dice convertir en textura única. Hago un clic y al seleccionar, como veis, aparece en la porción de textura que yo tenía como una nueva textura. Puedo eliminar ahora esa geometría, seleccionar la textura nueva, hacer un clic y tengo ahí la textura perfectamente configurada. Es decir, de una textura puedo obtener, sin tener que editar la imagen en programas de edición de imagen, etcétera, lo puedo hacer directamente desde SketchUp. ¿Vale? Es así de rápido, así de sencillo, simplemente con arrastrar la imagen a lo que es SketchUp, sin andar seleccionando archivo, importar, etcétera. Es bastante útil, sobre todo cuando tenemos que finalizar un trabajo y darle un poco más de calidad con las texturas, pues es una forma muy rápida de hacerlo. El siguiente truquito está en lo que se llaman las clipping faces o las caras que se recortan. Si alguno de vosotros ha utilizado durante un periodo amplio SketchUp, pues se habrá dado cuenta que en muchas ocasiones, cuando estamos trabajando, parece que aparece como un plano que corta nuestra geometría y nos impide trabajar con facilidad, ¿vale? Más que con rapidez, con facilidad, ¿vale? Ahí tenéis un poco la situación, estamos orbitando alrededor de un modelo y vemos un efecto que parece que recorta el ejemplo, que recorta nuestro modelo en 3D. Yo tengo preparado por ahí un archivo, espero que se vea más o menos bien. Archivo abrir. Vamos a la carpeta caras que desaparecen y vamos a abrirlo ahí. Vale, como veis, pues bueno, yo tengo aquí un modelo grande en dimensiones, hay muchas piezas repetidas y cuando me quiero acercar a la que está coloreada para trabajar, como veis, pues aparece ahí un plano que me recorta la geometría, no la veo por completo. Vale, entonces esto lógicamente me supone un problema. Si buscáis por internet hay multitud de soluciones para corregir este problema. La verdad es que el problema se produce en muchos casos, como dice ahí, bueno, se produce por varios motivos. Por un campo visual muy amplio, cuando la cámara está en modo proyección paralela, es un poco más susceptible el modelo de convertirse para que surge este problema, y sobre todo pasa cuando tenemos un modelo muy grande. Imaginaos un modelo muy grande y que queremos trabajar dentro de ese modelo en una parte muy pequeñita, típica ventana que tenemos en un edificio y tenemos muchos edificios, pues nos cuesta mucho acercarnos precisamente por este efecto. El truco, sin más, está en abrir un archivo nuevo de SketchUp, totalmente limpio, seleccionar toda la parte del modelo o el modelo completo que queréis utilizar y sencillamente seleccionar ese elemento, hacer edición copiar y edición, si queréis, incluso pegar en su sitio o pegar, como queráis. Al pegar en su sitio nos vamos a ese punto y como veis yo me puedo acercar ahora en este archivo nuevo sin ningún problema y trabajar ahí para realizar la operación. Si luego tengo que volver al otro archivo, pues lo mismo. Edición copiar y me voy al archivo edición pegar en su sitio para pegarlo en el mismo sitio. Funciona lógicamente con cualquier cantidad de elementos. Si yo selecciono, por ejemplo, toda esa geometría, hago control C o edición copiar, me voy a mi archivo, eso lo voy a borrar, y edición pegar en su sitio, Y como veis, yo ahora me puedo acercar sin problema para trabajar. Ese es precisamente el truco. Podéis buscar multitud de soluciones, unas no suelen funcionar, unas funcionan a veces, pero esta de llevar nuestro elemento a otro archivo funciona siempre cuando surge el problema de las caras que desaparecen. Vale. El siguiente también es muy potente. Dentro del mundo de componentes
tenemos muchísimas opciones. Vale, ahí daría casi para un webinar de 10 trucos solo de componentes, pero he elegido estos porque son realmente interesantes. Voy a abrir aquí el archivo en cuestión. Vale, y voy a abrir en mi otro archivo el otro archivo que tengo por ahí, vale, que es este de aquí, los taburetes. Vale, yo en el... Está cargando, pesa un poquito ese archivo. Yo en el archivo de los taburetes, como decía antes, es muy habitual, si tenéis que utilizar un taburete o un elemento y que descargáis un archivo de la galería 3D, os vais a encontrar con que hay ciertos elementos que vienen en grupos, ¿vale? Si yo quiero utilizar un taburete, lo que tengo que hacer es sacar ese taburete de lo que es este archivo para poder pegarlo en otro elemento. Ya hemos visto que podemos utilizar copiar, pegar en su sitio, pegar, etcétera, ¿no? Si quiero llevarme, por ejemplo, mi taburete a lo que es esta escena, como veis ahí tengo varios taburetes, pues yo podría hacer exactamente eso, ¿no? Edición, copiar, de nuevo, edición, pegar en su sitio. ¿Cuál es el problema? El problema es que, lógicamente, yo lo que no quiero es tener que sustituir ahora ese taburete e ir colocándolo a mano uno a uno, en donde están los demás taburetes. Bueno, para eso, lo que puedo hacer desde el propio archivo de taburetes es botón derecho y, al ser un componente, aparece una opción en el botón derecho que dice guardar como. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es meter en un archivo único ese taburete solo. Le voy a llamar taburete 01 y le doy a guardar. Lo único que hay que tener control es un poco con los ejes del componente, ¿no? Yo tengo aquí unos ejes situados y acabo de guardar ese archivo. Si yo abro ese archivo en cuestión, pues lo que voy a tener sencillamente es el taburete que acabo de guardar. Si me voy ahora a mi path, a mi archivo, y quiero sustituir todos los taburetes, ahí tenéis el taburete que acabo de guardar, y quiero sustituir todos los taburetes que son iguales, que son componentes también, controlando un poco, como digo, los ejes del componente, lo que puedo hacer es botón derecho de nuevo sobre el componente y en vez de guardar como, que podría hacerlo para guardar este taburete en un archivo individual, aparece una opción que dice volver a cargar. Al volver a cargar, lo que hago es seleccionar el taburete en cuestión que acabo de crear y rápidamente el programa sustituye, en base a la posición del eje, todos los taburetes y puedo ver rápidamente cómo queda el taburete situado. Podría hacerlo con todos los demás taburetes de mi ejemplo, pero con que haga uno, pues como veis, ya es más que suficiente. Es una opción muy rápida y que solo se puede realizar cuando los elementos son componentes, ¿vale? El siguiente, goma de borrar para seleccionar elementos. Esto suena así un poco extraño y realmente este truco yo creo que es el más truco de los 10 que tenemos. Vale, usando la herramienta goma de borrar podemos seleccionar elementos de forma mucho más rápida. Para evitar que se eliminen debemos pulsar, antes la barra espaciadora. Bien, si abrimos el archivo abrir, de ejemplo, tenemos por ahí selección con goma de borrar. Bueno, pues ahí tenemos un elemento, cuando se abra, ¿vale? Que pues es como veis, un anillo, ¿vale? Si nos vamos al menú ver geometría oculta, veis que tenemos mucha geometría. Si yo, por el motivo que sea, quiero seleccionar esas aristas que están ahí, esas que estoy seleccionando, más o menos, al hacerlo de esta forma, lo que consigo es que se seleccione también en la parte de atrás. Esto siempre es un problema, ¿vale? Podría acercarme e ir poco a poco seleccionando las aristas, una a una, pero claro, así tardo mucho. Una forma muy rápida de seleccionar es la siguiente. Con la goma de borrar, vosotros sabéis que si yo hago un clic, elimino una arista. Si pulso el botón izquierdo y mantengo pulsado, selecciono las aristas y al soltar el botón, elimino todas esas aristas. Bueno, pues aprovechándonos de esa opción de la goma de borrar, lo que hacemos es seleccionar todas esas aristas, poco a poco, y antes de soltar el botón, porque si no desaparecen, lo que hacemos es pulsar la barra espaciadora.
La barra espaciadora nos da acceso a la herramienta selección, es el método abreviado, de hecho, de la herramienta selección, y entonces con eso conseguimos dejar seleccionadas solo las aristas que queríamos vincular. Es una orden que, si la tenéis en la cabeza en el momento de tener que utilizarla, lógicamente, como veis, ahorráis muchísimo tiempo. Y sencillamente es eso. Goma de borrar, seleccionáis las distintas aristas manteniendo pulsado el botón y antes de soltar el botón para que no se eliminen, pulsáis la barra espaciadora. Y con eso conseguís dejar esa selección hecha para poder trabajar con ella como queráis. ¿Vale? Así de sencillo. El octavo truco, ocultar resto del modelo con atajo de teclado. Ocultar resto del modelo es una opción muy potente dentro de SketchUp, muy potente dentro de SketchUp. Como siempre, vamos a abrir el archivo, ocultar resto del modelo. Vale, tenemos ahí un mueblecito que os va a sonar. Ahí lo tenéis, ¿verdad que os suena? Imaginaos, esta situación es muy habitual, ¿no? Tenemos un mueble pegado a una pared. Por la propia geometría del mueble, pues tenemos que realizar ciertas operaciones en el mueble y tenemos la pared y nos molesta. Si yo quiero estirar esta pieza, este tablero superior, hasta lo que es la pared, pues tengo que entrar, la pared me molesta, aquí tengo que volver a entrar. Es decir, es bastante lío trabajar de esa forma. ¿Qué me vendría muy bien? Me vendría muy bien trabajar solo con ese elemento de forma independiente. Podemos hacerlo en SketchUp, todo está pensado, ¿no? Desde el menú Ventana, Información del modelo, tenéis una opción que dice Componentes y veis que dice Edición de componente grupo. Y veis que pone Atenuar resto del modelo o Ocultar. Si yo oculto, también podemos hacerlo desde el menú Ver, Edición de componentes, Ocultar resto del modelo. Como veis, yo tengo asignado un método abreviado, ¿vale? A través del menú de atajos de teclado. Lo que hago es pulsar en esa opción o el método abreviado y ahora, al editar el componente, el resto del modelo desaparece. Incluso si quiero hacerlo con la parte superior, la tapa, lo puedo hacer, incluso con eso que está ahí. Vale, yo estiro ahora esa pieza. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, no tengo la referencia de la pared, no sé a dónde tengo que llegar. Ningún problema. Atajo de teclado de nuevo y ahora ya tengo la referencia de la pared. Vale, me voy ahora a mi elemento, atajo de teclado de nuevo para activar la extrusión de esta pieza, de nuevo atajo de teclado para desocultar el resto del modelo. Me voy ahora a otra vez atajo de teclado, a ver que me centre, ahí está, y de nuevo atajo de teclado. ¿Vale? Y con eso rápidamente consigo realizar la operación que quería sin tener que meterme entre dos capas muy finas, sin saber exactamente dónde estoy y sin perder tiempo. Vale, podéis hacerlo, evidentemente, yendo al menú Ver cada vez que queráis activar el atajo del ocultar resto del modelo, pero lógicamente se pierde tiempo. Si le asignáis un método abreviado, pues lógicamente lo hacéis mucho más rápido. Vale. El siguiente... Jesús, perdona Sí. que te interrumpa. Sí, me quería comentar una cosa, porque me está pareciendo, yo creo que es bastante interesante todo lo que estás contando. Lo digo por si alguien está viendo los trucos, que hay gente que va comentando en el chat que gustan bastante. Si alguien, como todos los que hay, todos los que estamos ahora en directo, han tenido contacto de alguna forma con SketchUp, y yo creo que habrá bastantes usuarios. Mientras vas contando lo que queda, el noveno y el décimo, incluso no sé si tienes alguno más por ahí, lo que yo quería proponer es, si alguien tiene su propio truco o algo que utiliza mucho o algo que utilizan dentro de SketchUp y quiere compartirlo, lo puede hacer en el chat. O sea, si quiere compartir su truco o su propio truco, pues nada. Perfecto. Invito a que los que estamos aquí en directo, pues oye, pues compartan también sus trucos. Por supuesto, trucos. Que lo comenten y pues lo vemos aquí, podemos hacer un ejemplito y lo vemos, ¿no? Sí, vamos a ver, no sé si tenemos mucho tiempo, pero vamos, si no, luego incluso podemos hacer vídeos sobre ello. Bueno, al final el caso es compartir, podemos comentar alguno. Sí, la gente que esté en directo, si tenéis el vuestro que no hemos visto, pues oye, bienvenido sea.
Perfecto. Muy bien, bueno, pues voy a continuar entonces con el tema de el noveno truco, que es eliminar los segundos de transición de escena. Esto es una operación que parece así como muy tonta y muchas personas no lo tienen presente, pero como veis, pues es muy habitual. Es muy habitual desactivar esa opción, aunque también es muy habitual encontrarse lo siguiente. Cuando vamos al menú, vamos al archivo, transición de escena, aquí tengo un archivo de un hotel que tiene todas las habitaciones con el mobiliario, es un archivo que pesa bastante, esperemos que abra ahí más o menos rápido. Es muy habitual encontrarse lo siguiente, ahí tenéis todo el hotel, si hago rayos X, pues veréis que hay por ahí multitud de cosas. De hecho, veis que le cuesta bastante moverlo. Ahí está todo perfectamente modelado con el mobiliario, etcétera. Bueno, es muy habitual esto, ¿no? Yo me voy a una escena. Si quiero trabajar en una escena que tengo creada dentro del hotel, hago clic en la escena número 1, habitación 01, y veis que tarda un tiempo en llegar. La habitación 02 tarda otro tiempo en llegar. La planta baja tarda otro tiempo en llegar. Esto es por defecto dentro del SketchUp. Vale, si yo quiero ir rápido, porque realmente a mí no me interesa perder ese tiempo en esperar entre escena y escena, ya sé que son 2 segundos, pero 2 segundos sumándolo muchas veces, pues hacen muchos minutos y al final son muchas horas. Vale, lo que tenemos que hacer es tan sencillo, el truco está en eliminar esa transición de escena. Para eliminar la transición de escena, menú ventana, información del modelo y la pestaña de animación, desactivar la casilla de activar transición de escena. Vale, lo desactivamos y ahora rápidamente, sin perder ni un solo segundo, vamos pasando entre las distintas escenas. Es muy habitual, como digo, encontrarse un archivo con muchas escenas creadas y el tiempo por defecto entre ellas. Vale, la forma más rápida de trabajar en este caso es eliminando esa transición para no tener que perder precisamente ese tiempo. Por último, ya un poco rematando, está el tema de los atajos de teclado. Vale, los atajos de teclado, evidentemente, habéis visto que los hemos ido comentando y es realmente el truco por excelencia. Ya lo comentábamos antes, atajos de teclado en el menú ventana, preferencias, métodos abreviados y ahí asignáis o buscáis el elemento que queráis, la orden que queráis y le asignáis el método abreviado que queráis asignarle, ¿vale? Con cada plugin que metéis se crean nuevas órdenes, con cada herramienta que metéis se crean nuevas órdenes a las que también podéis asignarle métodos abreviados para ahorrar tiempo. Veis que un poco todo está orientado a la velocidad, que está todo un poco basado también en los atajos de teclado, así que son siempre el truco por excelencia más importante. Dentro de la carpeta del curso, tenéis, del webinar, tenéis la carpeta 10 atajos de teclado. Hay un par de guías de referencia de los métodos abreviados de SketchUp para Windows y para Mac. Ahí las tenéis también para que podáis tenerlas y utilizarlas como creáis oportuno. Están todos los métodos abreviados de SketchUp para ambas versiones, Windows y Mac. Y esos son un poquito los trucos. Hay siempre cositas pequeñas que seguramente vosotros estaréis comentando ahora en el chat, algunas de ellas. Hay un bonus especial aquí que es, veis que pone algo más, que no es el número 11, por así decirlo, y hay un archivo ahí pequeñito, que son 2 cositas muy pequeñas que pueden ayudarnos en algún momento en una situación puntual. Vale, que no son muy conocidas. Por ejemplo, en cualquier cara que nosotros tengamos creada, si con la herramienta arco hacemos un arco en una esquina y ahora hacemos ahí, por ejemplo, doble clic, creamos el recorte del arco. Lo que no suele ser muy conocido es que si hacemos doble clic en las demás esquinas, creamos el arco con las mismas dimensiones que teníamos, ¿vale? Es bastante útil. Evidentemente, veréis, no voy a hacer yo muchos arcos en las esquinas, pero si lo tienes que hacer, te ahorras el tiempo, mejor que andar copiando y el arco, etcétera. Vale. Y por último, otra opción también bastante útil, sobre todo si trabajáis con algún programa externo a SketchUp, algún programa tipo Twinmotion o los que vimos que comentaba Alex antes, hay una opción muy habitual que es que orientar las caras, ¿vale? Cuando yo tengo varias caras conectadas geométricamente, en esos programas externos muchas veces nos piden que todas las caras estén por un lado, por un único lado, lo que se llaman las normales, para controlar las normales de las caras, ¿no? Y poder aplicar texturas o materiales correctamente. Bueno, si tenemos varias caras vinculadas geométricamente
y tenemos alguna de un color, por ejemplo, vamos a darle la vuelta a todas a la vez de color blanco, podéis hacer que todas de una sola vez, sin tener que hacer botón derecho, orientar cara, podéis hacer que todas a la vez se den la vuelta a ese color. Me pongo encima de una cara, por ejemplo, de color blanco, hago botón derecho y veis que es la animación que dice orientar caras. ¿Vale? Como veis, ahí tenemos esa vinculación de todas las caras y todas se dan la vuelta rápidamente. Es también muy útil en casos ya un poquito más puntuales. Como estos dos, hay multitud de truquitos, pero los otros 10, los primeros 10, digamos que son un poquito así los más grandes a la hora de obtener un poco de velocidad en el trabajo con SketchUp. Vale, bien, bueno, como digo, os dejamos toda esta información vinculada al vídeo cuando lo esté procesado y lo colguemos. Y eso es un poquito los 10 trucos, ¿vale? Así que, bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Y Alex, cuando quieras, pues sí, ahí estamos. Pues muchas gracias, Jesús. La verdad que la gente va comentando bastante. Tenía una duda, una de ellas que he sacado, hay alguna más, pero ¿sí? ¿Cómo haríamos la simetría de un objeto? Sí, bueno, la simetría podemos hacerla en cualquier momento directamente con la herramienta escala. Sería una opción bastante rápida. Es también poco conocido. Si seleccionamos todo el objeto, veis que aquí tengo una arista. Si yo hago la simetría, la arista tendría que aparecer por ese otro lado. Bueno, pues hacerlo con esa herramienta, con la herramienta escala, utilizando desde la dirección de escalado, desde el punto medio, si utilizo un factor de escala -1, pues consigo darle la vuelta al objeto. Hay una forma, digamos, más rápida de hacerlo sin tener que utilizar la herramienta escala, que es seleccionando el objeto y diciéndole botón derecho, dar la vuelta. Al dar la vuelta, como veis, me dice dirección del rojo, verde o azul. En este caso yo le quiero dar la vuelta en la dirección del verde, ¿vale? Entonces lo que hago es botón derecho, dar la vuelta en la dirección del verde. Y tengo la simetría también hecha. Realmente la opción de dar la vuelta es la que se utiliza, pero dentro de la herramienta escala, con el factor de escala -1, también se puede utilizar perfectamente. Muy interesante. Luego preguntaban, bueno, esto ya es una duda un poco más. También había una pregunta de cuando tienes unas escenas, si quieres mandar ¿sí? Esas escenas, esa animación que genera tan fácil. De hecho, tenemos un webinar hablando de escenas bastante detallado, pero ¿cómo puedes enviar, cómo puedes sacar un archivo de vídeo? ¿Desde dónde? O sea, ¿cómo puedes... Vale. ¿Hay forma de exportar eso? Sí, sí, por supuesto. Y una vez que tienes las escenas creadas, lo que hace SketchUp es intercalar la posición de la cámara, interpolar, mejor dicho, entre una escena y otra. Vale, yo aquí tengo varias escenas, como veis, creadas en este archivo de ejemplo. Todo el control de lo que son las escenas, lo veíamos antes, se hace desde el menú Ventana, Información del modelo, Animación. Esos son los valores que podemos controlar, la transición de escena y la demora de escena. Si nosotros en demora de escena escribimos 0 segundos, lo que vamos a hacer cuando creemos esa animación, ver, animación, reproducir, vamos a tener una animación continua entre las distintas escenas. Si lo que queremos es guardar esa animación, podemos hacerlo perfectamente, ya que al tener varias escenas creadas, automáticamente en la opción de archivo, exportar, se nos activa la opción de animación. Podemos guardar un vídeo o podemos guardar un conjunto de imágenes. El vídeo, si entramos a la configuración, nos permite guardar en distintas opciones, distintos formatos. En la configuración, dentro del botón de opciones, podemos decidir la calidad, etcétera, de lo que el vídeo que va a ser el resultado final. Simplemente tenemos que ponerle un nombre, darle a exportar, el programa empieza a exportar el número de imágenes que tengamos en base a las escenas y los segundos que tengamos de configuración. Genial. No hay más. Genial, genial. Y luego decían, bueno, comentaban que no hemos visto, porque y me ha parecido entender eso también, porque es difícil a veces por el chat, que lo suyo es coger una referencia en DWG, ya que son líneas. O sea, coger referencias de cara a levantar en 3D, o sea, lo suyo es... Sí, vamos a archivo nuevo y importamos un archivo DWG, archivo abrir. Aunque sea... Sí, con referencia archivo.
perdón, archivo importar, archivo importar, DWG. Tenemos un archivo en la propia carpeta de escala con referencia y un archivo, casa de campo, le damos a importar. La clave está precisamente en el menú opciones. Aquí lo que tenemos que decirle es cuál es la dimensión, las unidades de lo que es el archivo que hemos creado en AutoCAD o programa semejante, ¿vale? Le decimos, por ejemplo, ahí metros, le damos a archivo aceptar, importar, y el programa lo que hace es importar todo ese archivo dentro de SketchUp. Ahí tenemos plantas, alzados, etcétera. Esto es un componente y luego aquí podemos trabajar de diversas formas. Por ejemplo, en este caso, entrando en la edición del componente, podemos independizar esa planta, crear un grupo y utilizar la referencia de esos propios elementos pues, para crear, por ejemplo, pues ese murete que tenemos ahí, basándonos en la propia referencia de las aristas. Una vez que tengamos el modelo creado, pues podemos levantar. Vale, es así de fácil. Pero sí se pueden utilizar las líneas de referencia del AutoCAD o de programa de CAD para levantar los modelos en 3D. Genial, pues nada, como ejemplo yo creo que es bastante visual y muy potente, además, porque enseguida pasamos del 2D al 3D y tenemos una representación en 3D que todo el mundo entiende, que no todo el mundo entiende un plano. Efectivamente. Y en muchas partes del proyecto, pues oye, verlo en 3D y ver los espacios, pues ayuda mucho y además muy fácil. Muy bien. Efectivamente, eso es. Querían, ya como última, y ya con esto terminamos, sí, dime. Si podías repetir la parte de borrar, el truco de borrar, yo creo que es el truco 7. Sí, claro que sí. ¿Con qué teclas lo hacías? Vamos a ver, selección goma de borrar. Vale, es abrir, vamos a abrir ahí el ejemplo. Tenemos, para ver la geometría que tengo que seleccionar, esto es un anillo evidentemente suavizado, ver, geometría oculta y tenemos todas las aristas. Lo que decía es que yo selecciono y al seleccionar evidentemente selecciono en todas las caras del elemento, ¿vale? Si yo quiero seleccionar solo ciertos elementos, puedo hacerlo a mano. Con la herramienta selección, ya sabéis, pulsando la tecla Shift voy añadiendo o eliminando de la selección. Para hacerlo rápido, el truco que decía, que realmente es el truco, es con la goma de borrar, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, yo paso por encima de las aristas y al soltar el botón del ratón, lo que hago es eliminar esas aristas. Para eso se utiliza la herramienta goma de borrar, ¿no? Voy a hacer control Z, pero utilizando la goma de borrar y seleccionando todas las aristas que en principio iba a borrar, si pulso la barra espaciadora, el espacio, en el teclado, accedo a la herramienta selección y la selección que tenía hecha se queda perfectamente definida. Con lo cual es una forma muy rápida de seleccionar líneas que de otra forma sería un poquito más complicado. Goma de borrar, manteniendo el botón pulsado y cuando tengamos todas las líneas seleccionadas, barra espaciadora para acceder a la herramienta selección. Muy interesante, muy interesante. Hay bastantes dudas mayores que vamos a contestar una a una. Han dado varias opciones también de trucos suyos. Perfecto. Por ejemplo, bueno, uno de los trucos, no es un truco, es una forma de proceder, yo creo. Sobre el DWG también se puede acceder a ese formato vectorial, o esas líneas que tiene el DWG. Y comentan que también se podría atacar el vector, podría detectar el vector. Otra cosa es que sea recomendable o no, pero en SketchUp. Efectivamente, sí, ahí está esa es precisamente la cuestión, que sea recomendable o no, pero sí, al ser aristas, pues son perfectamente detectables por SketchUp, todo el tema de AutoCAD, sí. Claro, bueno, pues eso, hay muchas dudas. Vamos a ir respondiendo una a una después al email, a vuestro email, porque quedan reflejadas en el registro. Y bueno, vamos a ir contestando a cada uno de vosotros. Al final SketchUp tiene truquillos y tiene una ventaja muy buena que, por lo menos en mi opinión, que puedes hacer distintas cosas, o sea, puedes hacer una misma cosa de distintas formas. O sea, lo que comentábamos ahora de tratar ese dibujo en 2D, pues cada uno tiene su forma de proceder, pero al final todas son buenas y todas son rápidas. O sea que yo siempre lo digo siempre en todos los cursos de formación, no hay una forma correcta en SketchUp de hacer las cosas.
Hay una forma que es más rápida o más lenta, pero la forma correcta es obtener el resultado final siempre, ¿no? Claro. Hacerlo más rápido es una cuestión también de práctica, pero digamos que hacerlo con eso ya es suficiente.